La semana pasada estuvimos mirando una introducción respecto del libro de los Hebreos. Aquí tengo una Biblia por si alguien necesita. Perdón. Y fue interesante porque descubrimos que Dios se reveló de muchas maneras y de muchas formas en el antiguo tiempo. Pero en los posteriores tiempos, fíjense el término que usa el escritor, que no sabemos quién es. Algunos dicen que es Pablo y lo afirman con mucha convicción. Otros que fue Lucas, Apolos, Bernabé. En fin, hay una variedad de nombres que están circulando, pero no se le atribuye a nadie. Y como dato, en aquel tiempo surgen también los llamados pseudoepígrafes, ¿ya? Que son aquellos escritos que tienen un tinte, por decir, bíblico, y se le atribuye a un personaje importante de la historia de la iglesia, como a Pablo, por ejemplo, está el Evangelio de Bernabé, y así surgen los pseudoepígrafes, es decir, los escritos que son considerados falsos. Este libro no está designado a ningún autor, pero circulaban ya en aquella época los pseudoepígrafes, y también están los libros llamados los deuterocanónicos, que forman parte principalmente del canon de la Iglesia Católica, que son libros básicamente que tienen relevancia desde el punto de vista histórico, pero no aportan como un evangelio, como una carta paulina, donde para conformar el canon de la Biblia, es decir, los 66 libros que tenemos que conforman nuestro canon, se le hacían muchas preguntas por los padres de la iglesia, por utilizar un concepto. ¿Fue escrito por un discípulo? ¿Alguien que estuvo ligado a Jesús? ¿Es leído? ¿Es aceptado? ¿Tiene el poder de transformar la vida? Y una serie de preguntas más. Entonces, cuando se respondía afirmativamente, entonces el libro pasaba a formar parte del conjunto de libros que era aceptado por la iglesia. Es así que se conforma el canon de las Escrituras. Pero al lado están los deuterocanónicos, principalmente, ¿cierto?, los del Antiguo Testamento, y están los pseudoepígrafes, los falsos escritos. Y de ahí algunos se toman, ¿cierto?, para elaborar ciertas doctrinas. Por ejemplo, el suicidio permitido, la oración por los muertos, etc. Pero no voy a ahondar en eso, solamente quería que ustedes supieran que este libro no tiene un autor definido. Dios se reserva precisamente este anonimato, porque lo que importa es el contenido. El propósito del autor de este libro, que fue inspirado por el Espíritu Santo, es escribirle a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos. Recuerden, la audiencia que recibe este escrito normalmente es aceptado los judíos cristianos que están en Roma. Y recuerden que en Roma, hasta el año 64, empieza la feroz persecución de parte de Nerón contra los cristianos. La comunidad judía tenía una aceptación dentro del Imperio Romano. Lo podemos ver en el tiempo del ministerio de Jesús, que permitían, por ejemplo, que el templo funcionara, que estuvieran los sacerdotes, que estuvieran los sacrificios. Entonces había una persecución, tenían permiso para precisamente que ellos pudieran funcionar. ¿Y cuál es el propósito de escribir esta carta? Es que muchos cristianos, como estaban siendo perseguidos, estaban siendo torturados, asesinados, y como la religión judía era aceptada, entonces estaban volviendo atrás. Es como hoy día, si alguien llegara un testigo de Jehová a su casa y usted aceptara sus enseñanzas y usted se fuera después de haber experimentado una experiencia a Cristo, después de haber aceptado a Jesús como Salvador y tener un encuentro íntimo, personal con Dios, una experiencia de las cuales
nosotros sabemos, ¿cierto?, que cuando uno tiene una experiencia personal con Cristo, no se trata de simplemente de un acto religioso, sino que uno tiene una experiencia. Entonces es como si usted dijera, me voy con los testigos de Jehová, o me voy con los mormones, o me voy con los universalistas que creen que al final Dios va a perdonar, inclusive hasta Satanás, pero eso es imposible. Entonces eso estaba pasando aquí en el primer siglo, como los estaban persiguiendo ferozmente. Entonces muchos estaban volviendo atrás y estaban menospreciando la cruz de Cristo, volviendo a los rituales de Moisés. Entonces ese es uno de los propósitos por qué escribe. Y vimos nosotros en la primera carta, que en la introducción de la semana pasada, ¿cierto? Déjame aquí esta cosita. Vimos que Jesús era superior a los profetas, a los ángeles, porque dice el versículo que fue clave, que leímos, Dios, el versículo 3, Dios habiendo hablado del capítulo 1 a los hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. ¿Y qué vimos? La revelación general, ¿se recuerdan? La revelación especial. La revelación general lo vemos en la creación, en la conciencia, en la historia. Dios no es ajeno a lo que está sucediendo. Dios tiene control de la historia. Y como Él diseñó un plan, los eventos que estamos viendo ocurrir delante de nosotros son parte de los planes, de los propósitos que Dios ya diseñó desde la antigüedad. Por la conciencia también, ¿cierto? Vimos, y por la palabra. Entonces dice de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, también por los profetas, ¿se recuerda? Ahí está Isaías, Ezequiel, Jeremías, Abdías, Amós, Habacuc, Joel, toda la playa de hombres que Dios usó, ¿cierto?, para hablarle a un pueblo que tenía que cumplir una misión. En Éxodo 19, versículos 5 y 6, Dios le dice, ustedes serán mi especial tesoro en la tierra. Entonces Israel, luego de ser liberado magistralmente por Dios desde Egipto y experimentar la guía por Dios en la noche con una columna de fuego y en el día con la nube, recibir el maná que comían todos los días en el desierto, agua de la roca, entonces ellos tenían que ser testigos a las otras comunidades ahí en Canaán para que aceptaran al Dios único y verdadero. No que no lo conocían o se haya oído hablar de Él. Porque si vamos a Génesis, el capítulo 4, estoy haciendo una vuelta para comprender el aspecto del pacto de Israel, donde estaba Génesis 4, el último versículo, el 26. Luego que Caín mató a su hermano Abel, ¿cierto? Porque Satanás sabía de que la simiente iba a venir por la mujer, entonces había que matar al posible candidato para que la simiente viniera. Entonces, nace Set. Pero lo que me importa, dice y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Fíjense lo que dice. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces el nombre de Jehová no es exclusivo de Israel. Porque en Egipto, estoy haciendo el preámbulo para que entiendan a dónde quiere apuntar el escritor de Hebreos. Dios se revela a ellos, como vamos a ver. Pero los hombres, el nombre de Jehová ya es invocado. De hecho, ¿se recuerdan cuando Moisés estaba dirigiendo a todo el pueblo solo y aparece Jetro, un sacerdote de Madián, de los montes de Arabia, y le dice, haz esto, ¿cierto? Coloca administradores por grupos de 50, de 100, ¿cierto? De 500 y de 1000, y tú tomas las cosas y le da. Este que es el suegro de Moisés, ellos adoraban y conocían el nombre de Jehová y lo adoraban en los montes. Entonces, el nombre de Jehová era conocido, pero Israel se lo toma para ellos. Pero bueno, Dios les habló por los padres a los profetas para que se arrepintieran y fueran testigos a las demás naciones. Los cananeos adoraban ¿a quién? A Baal,
Astarot. ¿Se recuerdan que quemaban los niños a este dios Moloch? Entonces Dios habló por la palabra, oral, por visión, porque los profetas eran visionarios, hablaban por la palabra, estaban los profetas de la palabra, los profetas de las visiones, como Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, tuve yo una visión, vi al Señor. Los profetas tenían visiones, otros recibían la conexión directa y hablaban las palabras. Dios habló para el pueblo, para los hombres, para que a través de ellos la palabra se moviera hacia las otras comunidades. Pero en estos posteriores días Dios nos habló por el Hijo. Cristo Jesús encarnado, Dios hecho hombre, Él es la palabra viva, Él es la palabra. Lo que Él habla es la palabra de Dios que transforma, ¿cierto?, que va al corazón de los hombres. Y vimos eso, que Él estaba por sobre los ángeles, por los profetas y sobre los ángeles, porque a ningún ángel dijo Dios: mi hijo eres tú, sino al Señor Jesucristo. ¿Y cuándo se lo dijo? Cuando Él se está bautizando, y que le dice: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo, dice, bajó sobre Él en forma de paloma. Entonces Jesucristo comenzó su ministerio. Y cuando Jesús se transformó, ¿cierto?, delante de Juan, de Jacobo y de Pedro, se escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado, a Él oíd. Entonces Jesús es la palabra. Entonces cuando nosotros vamos a las Escrituras, ¿cierto?, aunque formalmente tenemos un libro, pero nadie ha sido capaz, ni siquiera en su imaginación, de poder generar, crear, escribir algo parecido a lo que tú tienes y yo tengo, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a ella, es como una espada. Hebreos nos habla que es como una espada que es capaz de discernir los pensamientos más profundos y divide el alma y el espíritu. Es decir, Dios nos escudriña por su palabra, nos anima, nos exhorta. Dios nos habló por los profetas. Y ahora, este estudio, ¿cierto?, vamos a ir a una segunda parte de la introducción que quiero que veamos, donde Cristo es superior a Moisés. Si vamos al capítulo 3 del libro de los Hebreos, del versículo 1 al 3, Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. 1 al 3. Dice: por tanto, hermanos santos, qué lindo cuando la Escritura nos llama así, somos santos, es decir, separados para Dios. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y esto es más increíble aún, porque nuestro llamado no fue por una religión. Después de Santiago está el libro, no sé si la Paulita le puede ayudar a ellos. ¿Sí? 3:1. Había escuchado 1:1. No, del 1 al 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, al que fue enviado, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Imagínense, tenemos a nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, en Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Israel, en toda la casa de Dios. Y cuando usa el concepto casa aquí, está hablando a Israel, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en todo Israel que es de Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿quién? Nuestro sumo sacerdote, nuestro apóstol, ¿cierto? Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? No tan solo el que habita en la casa, sino quién es el que recibe todo el honor,
el que hizo la casa. Y en este caso Moisés fue fiel dentro de la casa, en la casa de Israel. Pero Jesús tiene mayor honra, mayor gloria. ¿Por qué? Porque Él hizo la casa. Él con sus planes diseñó, ¿cierto? A través de las generaciones y de los padres, ¿cierto? Una nación. Y a través de la nación vino ¿quién? El Mesías. Y a través del Mesías vino el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo vino la iglesia, la casa de Dios. Pedro dice, nosotros somos como piedras vivas en este templo que se está construyendo para morada de Dios. Entonces, el versículo 3, quiero destacarlo porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa ¿cierto? que la hizo. Entonces, esta segunda parte de la introducción tiene que ver con 3 aspectos del versículo 3, que tiene que ver con gloria, que en la tradición judía, ¿cierto? Si podemos recordar, Moisés reflejaba la gloria de Dios. En el capítulo 19 del libro de Éxodo y capítulo 20, ¿cierto? Cuando uno estudia el Antiguo Testamento y lo repasamos una vez aquí, parece, Dios habla con Moisés porque iba a hacer un pacto con la nación de Israel. Y en el capítulo 20 se cumple el pacto cuando Dios les da a ellos la ley moral, ¿cierto? ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, honrarás a tu padre, ¿cierto? Guardarás el día de reposo. Todo eso que, ¿cierto? Condiciona moralmente y éticamente a una nación para que viva bajo esos preceptos. Pero son tan perfectos que nadie los puede cumplir, pero Dios se los da porque ellos tenían que ser un especial tesoro. Dios le da a ellos. Y recuerden que Moisés cuando baja, ¿qué encontró haciendo Israel? Estaban adorando el becerro. Y no era un becerrito así, era una cosa gigante, sobre unos peñascos. Y todo el pueblo estaba adorando. ¿Y qué hizo Moisés? Rompió, enojado, las tablas de la ley que Dios había escrito en el monte y las tiró. Y Dios le llama a Moisés y le dice, mira Moisés, los voy a destruir a todos. Y voy a hacer otra nación, porque estos son rebeldes. Y Dios le dijo, entonces mátame a mí primero. Ten compasión. Y Dios le dice, ok, y el capítulo del 24 en adelante, pero en el 34, Moisés sube al monte y Dios nuevamente le da las tablas de la ley. Pero ocurre algo ahí maravilloso, que cuando Moisés baja, su cabeza era como una ampolleta, porque brillaba, y la gente estaba asustada. Entonces cuando el texto dice, cuánto mayor gloria, precisamente se está refiriendo a eso. Aunque Moisés brillaba y los hijos de Israel, como estudiamos en 2 Corintios, ¿se recuerdan en el capítulo 4 y un poco más adelante? Que ellos le pedían a Moisés que se pusiera un velo en la cabeza, porque era tanto, imagínate, ahí en cierto modo uno puede ver cuando Jesús dice, ustedes son luces, luminarias. Yo soy la luz del mundo y ustedes deben brillar como luminarias en un mundo que está en oscuridad. Y comparando este hecho histórico con Moisés, solamente su rostro brillaba a tal punto que ellos estaban asustados, los ancianos y el pueblo le decían, cúbrete, cúbrete, no queremos ver tu rostro. Y cada vez que Moisés entraba, como que se prendía más. y es un símbolo de la relación que podemos tener con Cristo, cada vez que entramos más íntimamente en una relación con Jesús, nuestro corazón, nuestra vida, ¿cierto? Se llena más de su presencia. Qué interesante eso. Pero dice que Jesús tiene mayor honra, porque Moisés recibe, ¿cierto?, parte de esa gloria de Dios y él la refleja, pero Jesucristo no es un reflejo. Jesucristo es la gloria misma de Dios que brilla a un mundo en tinieblas. Si me acompañan en Mateo, el capítulo 17, Mateo 17, versículo del 1 al 3, dice así:
Mateo, es el primer evangelio. Mateo, bien. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, cuando el versículo que usamos como base para esta segunda parte de la introducción dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés estimado digno aquí en Mateo podemos corroborar que Jesucristo, Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero Cristo es la gloria de Dios en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él se transfiguró, Él, ¿cierto? Llenó ese lugar de su gloria, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, lo que el autor está diciendo, aquellos que están retrocediendo nuevamente a la ley de Moisés, en un momento les está diciendo: ¿cómo van a volver a uno que solamente reflejaba una luz? Pero aquí tenemos al que es la luz. Consideren esto. Entonces es interesante porque, claro, estaban bajo una presión de persecución, pero el autor, por medio de la inspiración, los quiere inspirar y hace esta comparación entre Moisés y Jesús para que ellos se dieran cuenta que Jesús es superior, porque Él es Dios. Como lo dijo, Dios habló ahora por Jesús en los últimos tiempos. Es la manifestación suprema de Dios. Y es superior a los ángeles, porque Dios le dijo a Él: tú eres mi hijo. Entonces, Moisés reflejaba su gloria, pero Cristo es la esencia de la gloria, porque en Colosenses, como vimos la semana pasada, dice que Cristo es la sustancia de Dios mismo. Entonces, ¿cuál era el impacto que debía tener esto a los oyentes o los lectores de esta carta? Llevarlos a la reflexión para que consideraran que su retroceso era, en cierto modo, apostasía, como los israelitas cuando dejaron al Santo de Israel. En Isaías, el capítulo 1, dice el profeta, llama por testigo, ¿sabe quién? Al cielo y la tierra. Al cielo llama por testigo y a la tierra. ¿Por qué? Porque no había nadie digno de ser llamado como un testigo, ¿cierto? Para declararles al pueblo de Israel que ellos necesitaban arrepentirse. Y después nos comparan como al burro y al buey. Aunque son animales nobles, son obedientes. Y aún así Israel les dijo: ustedes son toda una llaga podrida, no quieren arrepentirse, entonces vendrá juicio sobre ustedes. Entonces, la importancia que tiene el no volverse atrás, la apostasía. Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando miramos hoy día a nuestra sociedad, encontramos una sociedad totalmente rebelde a Dios. Las primeras generaciones, ¿cierto? Por decir, bajo el concepto de esto, de búsqueda de vindicarse a sí mismo, ¿cierto? La humanidad ser el centro y el eje de todo y no Dios. Vino con, ¿se recuerdan? En Francia con la liberté. ¿Qué más? ¿Cuáles eran los conceptos? Libertad. Liberté. No sé. Igualdad. Igualdad, muy bien. Igualdad. Eran 3 conceptos. Entonces, ¿qué vino? Surgió en Francia un concepto que en teología se llama deísmo. ¿Qué significa esto? De ahí para atrás, todo el mundo estaba influenciado por la Reforma en Europa. Martín Lutero, Calvino, Zwingli, los hugonotes, los anabaptistas, todos estos movimientos cristianos que comenzaron a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Luego de la Reforma de Martín Lutero, se vuelve a la palabra de Dios, surgen los pietistas que buscan a Dios, ¿cierto? Una adoración espiritual. Pero después de Francia, ¿qué viene el deísmo? ¿Y qué significa esto? Que Dios es como relojero, que hizo reloj, le dio cuerda y hasta verse. Y chao, arréglatela solo. El deísmo dice que hay un Dios,
pero que Dios creó y de ahí arréglanselas solitos. Y después, ¿qué surge? Surgen todos estos movimientos como los tenemos hoy en día, ¿cierto? Los derechos de los pueblos, surgen los derechos de la naturaleza y comienzan a surgir estas ideologías. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Y la iglesia, nosotros tenemos que predicarles a ellos. Pero hoy en día muchos cristianos que se vuelven atrás en apostasía, porque prefieren más las cosas que están en este mundo, que son atractivas. Nadie dice que no son agradables, ¿cierto? Pero hay gente que se vuelve, y es hacer nulo el sacrificio de Cristo. Entonces, como Dios le habló por los profetas, por la naturaleza, por la revelación ahora en Cristo Jesús, Dios les está diciendo a ellos, ojo, no se vuelvan, porque aquí hay uno que es superior a Moisés en gloria. Y aunque Moisés vivió, ¿cierto?, con Israel, tenemos a uno que, y les dice la casa, tenemos a uno que hizo la casa, que es el Señor Jesucristo. Qué interesante estos conceptos que uno puede apreciar, ¿cierto? Dice, mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que lo hizo. Fíjese que a Moisés nunca lo veneraron. De hecho, hay una facción en Israel que odiaba a Moisés. Usted puede decir, ¿pero cómo? Bueno, en los libros del Pentateuco hay un tipo que se llama Coré. Y Coré va y le dice, oye, ¿qué te dijo que tú eras nuestro líder? Y estaba respaldado por mucha gente atrás. Siempre va a haber gente que se opone a un liderazgo afectivo. Porque estaba la unción de Dios en Moisés. Dios le reveló en Éxodo 3, 14, 15, cuando le dice, Moisés, y fíjese, y esto es interesante, un dato, Moisés hablaba hebreo, Moisés hablaba fenicio, Moisés hablaba egipcio, pero estaba influenciado por la cultura cananea, por el politeísmo cananeo, de Baal hasta Astarot, y estaba influenciado por el politeísmo egipcio. Y una de las cosas que se pensaban en aquel tiempo, que aquel que tenía el nombre de Dios, de un Dios, entre comillas, y podía tomar control sobre él. Es decir, el Dios estaba a su servicio. Eso era una especie de brujería, como los brujos modernos, cuando es cierto que va la gente, le lee las cartas y ellos piensan que tienen control de los demonios, pero eso no es verdad. Entonces Moisés le dice, ¿y cuál es tu nombre? Para que yo les diga a ellos. ¿Y Dios cómo le responde? Yo soy el que soy. O sea, tú no vas a tener control sobre mí, yo sobre ti. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Y así le dirás al pueblo de Israel, yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, Moisés recibió una revelación maravillosa, especial. Pero tenemos a uno superior, que es mayor en honra, y nadie lo honró. De hecho, Coré, como le mencionaba, fue en la rebelión de Coré a decir, tú no eres nuestro líder. Y Moisés, ¿qué le dijo? Señor, él perdió sus armas, no fue y le dijo, Señor, ¿qué hago? Sepárense, júntense el grupo de ellos acá y ustedes acá. Y eso hizo Moisés. Todos los que están conmigo, pásense a este lado. Todos los que quieren, ¿cierto?, seguir a Jehová, pásense a este lado. Y los que quieren seguir a este, váyanse para allá. Y una gran cantidad de personas se fue con Coré. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió la tierra, literalmente, y cayeron vivos al infierno, donde están desde ese tiempo hasta el día de hoy. Ahí están. Pero Jesús tiene mayor honra. En Filipenses, el capítulo 2, versículos 9 y 10, si quieren buscar conmigo. ¿Qué dice? Por lo cual, Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, por lo cual,
Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús, mira, qué increíble. Jesús dijo, en mi nombre, en mi nombre. Ustedes cuando oren, en mi nombre, pidan todo. Y ahora Dios le dio a ese nombre, el nombre de Jesús, para que vean la relevancia y la autoridad que tiene el nombre de Jesús. Recuerden que los nombres en el concepto bíblico del Antiguo Testamento siempre tienen relevancia. Hay un concepto que se llama teofórico. Por ejemplo, los profetas usaban el nombre de Dios, como por ejemplo Elías, que en el idioma original es Elijah, es decir, Elías de Jehová. Isaías también, Isaías usa, y todos los profetas usaban así. Entonces, pero Dios a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, serafines, querubines y toda la creación que uno desconoce que está allá, ahí, y en la tierra, y fíjense, y debajo de la tierra. La pregunta es, ¿qué hay debajo de la tierra? No lo sé. Pero el nombre de Jesús es temible y debe ser adorado en nuestros 3 puntos: en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Moisés, si bien tenía cierto honor y gloria, Jesús tenía mayor gloria. Jesús tiene mayor honra. Entonces, el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros no fue meramente un acto, ¿cierto? El que haya muerto allí, un acto profetizado por Dios, los profetas, los salmos y todo lo dicen. No, es el acto más sublime en toda la historia de la humanidad, bajo todo concepto que nosotros podamos entender. Es lo más sublime, porque el Dios de la creación, este Dios que habló por los profetas y que por su poder fueron creadas todas las cosas, ese Dios bajó y fue a la cruz. Y Dios, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el que Jesús haya muerto por ti y por mí en la cruz, no es simplemente un acto bíblico para ser considerado intelectualmente. Es el acto de Dios, un acto de amor más profundo que puede existir, y con eso nosotros debiéramos que estar más que agradecidos de Dios. El Dios de la gloria murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cristo es un mediador superior. Fue un mediador de un mejor pacto. Dios hizo un pacto con Adán. Oseas 6:6 dice que ese pacto con Adán fue quebrantado. Después Dios hizo un pacto con Noé. ¿Y cuál fue la señal del pacto? No, el arco iris. El arco iris, así que el arco iris no es de los progres, es nuestro. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Moisés. Dios hizo un pacto con David. Entonces, se puede dar cuenta que en la progresión de los pactos que Dios estaba haciendo con su pueblo, no había perfección. Los hombres no eran perfeccionados por los actos y los pactos que Dios hizo. Entonces Cristo aparece y se pueden ver. Déjenme buscarlo, se me fue. Todavía me cuesta. En Marcos 14. Perdón, antes vamos a Jeremías. Libro de Jeremías. 31. 33. Jeremías 30, 31 al 33. Jeremías 30. Sí, 31. 31, 31.
31. ¿Qué dice el profeta? Jeremías les dice: ustedes se van a ir al cautiverio por 70 años. Y ahí fueron todos, ¿cierto?, deportados. Daniel y sus amigos, el rey Ezequías y todo. A ese rey, ¿se acuerdan? Le sacaron los ojos y a su hijo Nabucodonosor, ahí mismo lo asesinó. Entonces, en esta progresión de pacto, como decía, nada completaba al ser humano. Por eso el profeta dice aquí: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 31. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque aquí todavía no venían Nabucodonosor y destruía. Estaba el norte, capital Samaria, Judá, capital Jerusalén. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. La escribiré, ¿dónde? En el corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De aquí para atrás todo es imperfecto, pero lo que viene va a ser perfecto. Y en Marcos, si pueden buscar. Ahora sí, Marcos. Les digo el tiro. Marcos 14, del 22 al 25. Marcos 14, del 22 al 25. ¿Quién estaba hablando por Jeremías? Jehová. ¿Recuerdan? Jehová. Dice aquí, el versículo 21 dice: y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, el que profetizó Jeremías. Este es el nuevo pacto, dice, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? El pacto final se consolida totalmente en Jesucristo. Todos los anteriores fueron imperfectos. Y el con Moisés, donde es señalado por Jeremías, cierto, también es imperfecto, pero viene que uno es perfecto. ¿Por qué? Porque vendrán los días cuando Dios perdonará nuestros pecados de una vez y para siempre. ¿Y cuántos pecados va a perdonar? Dice: todos sus pecados los perdonaré. Pero Moisés tenía que estar haciendo sacrificio continuo, pero en Jesús, ahora que va a la cruz del Calvario, Dios, a quien se acerque a Él por fe, le perdona sus pecados de una vez y para siempre. Por eso Jesús es de mayor honra, es de mayor gloria, más que Moisés. Y haciendo un breve, digamos, alcance entre Moisés y Jesús, Moisés fue protegido, ¿cierto?, milagrosamente cuando nació, porque fue puesto en una canasta, ¿cierto?, por su propia hermana y madre, hasta que la recibió la hija del faraón y fue criado dentro del palacio. Jesús, en cambio, nació de una virgen. ¿Qué le dijo en Génesis 3:15? De cierto tu simiente, cierto, de tu simiente vendrá el Mesías. Lo que le está diciendo. Allí Dios está haciendo la promesa del nacimiento virginal
de Jesús, nacimiento milagroso. Entonces hay un aspecto milagroso en Moisés, pero uno superior en Jesús, porque es concebido por el Espíritu Santo. Moisés recibió y comunicó la ley. Jesús es el mediador del nuevo pacto, el mejor. Interesante, porque Moisés hablaba de parte de Dios. Así dice Jehová. Los profetas hablaban de parte de Jehová. Y Jesús dijo: habéis oído, pero yo os digo. Él es la palabra viviente. A sus discípulos les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra que Jesús hablaba tenía y tiene el poder de transformar y cambiar nuestras vidas. Entonces Moisés hablaba en el nombre de Dios. Jesús hablaba en su propio nombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y 100% hombre también. Pero las palabras que Él hablaba, la gente decía: nunca nadie ha hablado como este hombre. Pedro le dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces Jesús es la palabra de Dios viviente. Hay una gran diferencia con Moisés. Y estos cristianos judíos que estaban en Roma estaban retrocediendo a Moisés, menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Moisés habla cara a cara con Dios, pero Jesús es uno con el Padre. Él dice: yo y el Padre uno somos. Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Jesús, Él hizo la casa de Dios. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las bendiciones que nosotros podemos recibir como hijos de Dios? O como lo que podemos contemplar en el propio Jesús siendo Dios y hombre. Primero, como Dios es creador y sustentador, y lo vimos la semana pasada en Colosenses. En Juan, el Evangelio de Juan, si buscan Juan 1, Juan 1, del 1 al 3. Evangelio de Juan. Juan 1, del 1 al 3. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es la causa, el origen de la creación, y también el quien la sustenta. Como Dios es eterno, inmutable, porque las Escrituras en Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el yo soy. Cuando Moisés le dice: ¿cuál es tu nombre?, Dios le dice: yo soy el que soy. En el fondo le está diciendo: yo soy el que fui, yo soy el que soy ahora en tu presente, y yo soy el que seré. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Además, Jesús como hombre, Él se encarna, Dios hecho carne. Él sufre, Él va a la cruz, nos redime a través del sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue, después de todo el trabajo que él hizo, cuando se enoja, ¿se recuerdan con Israel? Él se enoja. Y Dios le dice: háblale a la roca para que salga agua, porque todo el mundo tenía sed ahí en el desierto de Elín, donde estaban, después que salieron, donde estaban las 70 palmeras, los 12 pozos, y después que se movieron hacia el monte Sinaí. Bueno, Dios le dice: habla a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Y qué le dijo a Dios? Entonces tú no entrarás a la tierra prometida, porque mi mal representaste, aunque son perversos, perdidos, ¿cierto? Yo los amo. Y tú mostraste una imagen de alguien que yo no soy, porque yo los amo. Qué tremendo eso, que Dios nos pueda amar con todos nuestros errores.
y más aún enviar a su Hijo para que muriera en la cruz. Entonces, maravilloso eso. Entonces, ¿cuál es el impacto de todo esto en mi propia vida? Yo noté aquí el impacto de esta gran verdad de que Jesús es tanto Dios como hombre en nuestra vida. Es profundo y transformador. No es meramente un concepto teológico abstracto de Dios, a pesar de que no lo vemos, ¿cierto? Sino una realidad que afecta y afectó nuestra vida cuando recibimos a Cristo Jesús. Hay un antes y un después de Jesús. Hay un antes y un después. Y si Jesús no ha afectado mi vida, entonces tengo que sentarme y hablar con Él y pedirle que transforme mi vida. Porque siempre hay un antes y un después de Jesús. La historia está dividida antes y después de Jesús. Y tu historia y mi historia personal debe estar así dividida. Ese es el impacto profundo en nuestra vida. Jesús nos asegura en su humanidad que Él nos ayuda y nos defiende y nos entiende en todas nuestras luchas y en nuestras limitaciones. Él sabe cuando nos enojamos. Él sabe cuando estamos frustrados. Él sabe cuando estamos siendo tentados. Él sabe todo. Entonces, porque Él es humano, Él se compadece eternamente de nosotros, viviendo siempre para interceder por nosotros delante del Padre como sumo sacerdote. Qué maravilloso es esto, que podamos tener a Jesús que se compadece. Por lo tanto, se identifica con nuestras debilidades. Él es el ejemplo, el modelo a seguir. Y el impacto de eso en nosotros, ¿cierto? Es que Él comprende nuestras frustraciones y nos entiende como seres humanos, débiles. Pero como hijos de Dios, intercede por nosotros. Como Dios sustenta nuestra vida y Él garantiza que nada nos va a faltar en este peregrinar con Dios cada día. No tan solo Él se compadece y conoce nuestras necesidades, sino también, fíjense, tiene el poder y la capacidad de suplirla. Él suple nuestra necesidad. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo que les falte será añadida. Entonces, Él no se queda en la retórica. Él va más allá, porque como Dios, Él puede ayudarnos y Él puede suplir nuestras necesidades. Y al otro lado, como ser humano, Él entiende lo que estamos pasando. Como Dios. A través de Jesús se restaura la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador. A través de Él accedemos a la presencia de Dios. Entonces debemos confiar en Dios para ir cerrando en los momentos de debilidad, en las decisiones importantes que tomamos. Dios, a través de Jesús, perfecciona nuestra vida para la eternidad, pero aquí necesitamos disciplinar nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra, reuniéndonos. Hoy día hay muchos cristianos artificiales que no se reúnen, no se congregan. Pero el llamado de Dios es a reunirnos como hijos de Dios, a congregarnos. Hay muchas cosas que la iglesia ha dejado de lado y no las practica. Israel era llamado, fíjense, constantemente por los profetas a cuidar a quienes, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, al extranjero. ¿Por qué? Porque fuiste extranjero en tierra extraña, fuiste un esclavo, ahora eres libre. Entonces, como tú eres libre, entonces debes cuidar. ¿Cómo? Propagando el mensaje de Dios, que hay salvación en Cristo, que Cristo no es este mensaje, es cierto, que de los 70, que Cristo resolvía a todos de un paraguaso. No, es un proceso en la vida nuestra, día a día, y Dios transforma nuestra vida, y en la medida que nos relacionamos con Él, entonces nuestra vida va siendo restaurada, y las cosas que necesitamos Dios comienza a proveerlas.
Por eso que es importante sentarnos para que el carácter de Cristo gobierne mi vida. No despreciamos a Moisés porque fue un instrumento, un siervo de Dios, y se aparece cuando Cristo se transformó, se transfiguró. Es un siervo utilizado. Imagínate, Moisés, ¿sabes a qué edad comenzó a ser usado por Dios? A los 80 años. A los 80 años Dios le dijo, ahora estás preparado, anda a buscar a mi pueblo. Y a los 120 años terminó la carrera. Dios se lo llevó. Y Josué sigue con 80 años. ¿Te das cuenta? Porque eran personas formadas, maduras. Dios puede ser un joven como Timoteo. Pero cuando llegó a Corinto, ¿qué hizo la iglesia? Le ladró y Timoteo, Pablo dijo, trátelo con cuidado, si es un joven, no, un joven pastor. Pero lo que quiero decir, que uno se demora tal vez muchos años en que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Eso no significa que yo debo estar estático, porque una de las cosas que tenemos que aprender, que la vida cristiana es la más práctica de toda la vida que uno pudiera haber conocido antes de conocer a Dios. Es práctica. Y Dios nos enseña a ser buenos esposos, a las mujeres buenas esposas, a los hijos sometidos a los padres, buenos trabajadores, y el que no trabaja tiene que buscar trabajo. En fin, Dios va ordenando toda la estructura de nuestro ser internamente, pero externamente también Dios nos va ayudando. Y como les decía, el pueblo de Israel se olvidó de eso, que fue esclavo, se olvidó de las viudas, y uno de los mensajes y consejos que le dan a Pablo, no te olvides de las viudas. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, ok, las viudas de 60 años las vamos a ayudar, pero tienen que haber ayudado a los santos. Las viudas jóvenes que se casen, porque si no, ya saben lo que pasa. Pero hoy en día la iglesia está metida en un cuarto, está olvidada de ir a hablar de Jesucristo a la gente. Jesús nos transmite a nosotros, nos da una base sólida para vivir confiados. De eso se trata. Dios aparece en tu vida para decirte, hey, yo soy el que soy. No te preocupes. Yo estoy contigo ayer, hoy y estaré siempre. Lo dijo Jesús, estaré con ustedes siempre. Entonces, en este sentido, la honra, la gloria, el conocimiento de Jesús es superior. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que se hizo hombre para venir a establecer nuevamente esta relación con Dios. Tenemos un Salvador que comprende nuestras necesidades humanas, pero también es poderoso para suplirlas. Y este entendimiento, esto que estamos aprendiendo, nos debe llevar a enfrentar el día a día con esperanza. El día a día, cuando enfrentamos una situación de conflicto, de crisis, ¿cómo voy a actuar? El modelo está en Cristo Jesús. El modelo está en la palabra. Los consejos están en la palabra para que yo pueda vivir seguros en las manos de aquel que ya pagó el precio y murió por ti en una cruz. Si eso no es suficiente, como lo fue para estos que volvieron atrás, entonces tenemos que considerar, a la luz de la palabra, ¿dónde estoy yo con Dios? Si mi vida no está produciendo fruto espiritual, porque una cosa es venir a la iglesia, leer, sentarse, leer, pero otra cosa es cómo la palabra está afectando mi vida. Y para eso Cristo dijo, les he dejado el otro abogado, el Espíritu Santo, para que esté en ustedes, esté con ustedes y venga sobre ustedes. Y les he dado mi palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. El Espíritu Santo nos ilumina y nos da la fuerza y el poder. Y Dios, que trabaja en nuestra voluntad, también nos da la fuerza y el poder para que podamos vivir cada día dirigidos por Él. Entonces, el propósito de este autor, en esta segunda sección del capítulo 3 al capítulo 4, final del versículo, era decirles a ellos, hey, ustedes están volviendo atrás,
están apostatando, están negando a Jesús, consideren que aquí hay uno superior a Moisés, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día por tu palabra, Señor, que podemos, Señor, recibirla en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Identificarnos, Señor, con el propio Señor Jesús y al mismo tiempo entender que Él se identifica con nosotros en nuestras debilidades, cuando enfrentamos crisis, problemas, cuando estamos, Señor, en atajos que aparentemente no tienen salida, o cuando estamos enfermos, Señor, cuando tenemos crisis, Señor, quizás aún en el matrimonio, con nuestros hijos, Señor, y no sabemos qué hacer. Nos sentamos aquí, Señor, para recibir tu consejo, para que tú nos orientes, para tomar el mejor camino de acuerdo a tu voluntad y propósito, Señor. Te agradecemos por eso, porque en tu humanidad tú te identificas con nuestra debilidad, aunque tú fuiste perfecto, Señor, y no se halló pecado en ti. Señor, pero como Dios, tú vienes a nosotros a socorrernos. Tú eres la roca donde nuestra vida está, Señor, situada. Padre, que podamos caminar siempre considerando, Señor, tus palabras y sabiendo que tú siempre, siempre estás con nosotros para ayudarnos en nuestra vida. Que tu carácter, Señor, modele nuestro carácter. Que los esposos seamos hombres de bien a nuestras esposas, y las esposas sean esposas, Señor, también que sean de bien en esta relación de matrimonio. Señor, que eduque bien a sus hijos junto con sus esposos, como padres, Señor. Que tú bendigas nuestra relación como hijos tuyos, Señor. Que podamos dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. Que no sea un domingo, Señor, como un chispazo, sino que tú permees y toques cada día nuestra vida con tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.